Gustavo, le voy a dar la posta a usted para que empiece el diálogo con Juan Pablo Hidalgo, candidato a asambleísta por el Distrito 1 de Guayas, por el Movimiento Creo. Muy buenos días, Juan Pablo. Un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio de entrevistas. Vamos a iniciar con usted este diálogo y me gustaría saber un poco quién es Juan Pablo, cómo así nace este interés por ir a la legislatura y participar de estas elecciones ahora pues que se pretende tener un nuevo Ecuador. Buen día. Bueno, primero saludar a todos los amigos que nos están viendo y escuchando, darle unos buenos días a Jaime, a usted Gustavo. Y bueno, realmente Juan Pablo Hidalgo es un joven que cada vez que ve las noticias, ve las redes sociales, ve situaciones negativas. Y este es el momento que uno tiene que asumir retos y compromisos. Si queremos hacer bien las cosas, tenemos que dar un paso al frente. Y nosotros nos hemos preparado, hemos venido militando en el partido por más de 8 años. Yo siempre he creído en los procesos. En la vida nadie te regala absolutamente nada. Y hemos comenzado desde abajo dentro del movimiento. Y el día de hoy tengo la oportunidad y la gran responsabilidad de encabezar el Distrito 1 de Guayas por el Movimiento Creo. He estado siempre apegado a las actividades sociales desde la universidad. También mucho más allá de ser candidato a la Asamblea Nacional, soy el presidente nacional de los jóvenes Creo. Siempre he creído y he valorado que los políticos deben tener 2 pilares fundamentales para participar en política. El primero es su formación, su preparación, y el segundo la cercanía a la gente. Nosotros tenemos más de 3 años y medio haciendo ayuda social. Siempre hay que uno dar la cara, ¿no? Cuando la gente tiene complicaciones, ahí es donde se ve la clase política que tiene que actuar y tratar de dar esa mano solidaria al ciudadano. Nosotros no somos los tipos políticos que van 3, 4 meses antes en campaña y van a recorrer, no. Inclusive en pandemia, ahorita quizás en noviembre las cosas se conocen mucho más la enfermedad, se maneja de mejor manera la enfermedad, pero en marzo y abril, que era totalmente incierto, que había mucha incertidumbre, con los jóvenes Creo fuimos a las calles disfrazados de astronautas, pero estuvimos cerca de la gente, ayudándoles con víveres, con alimentos preparados, como tiene que ser. Si uno quiere estar en política, tiene que servir a la gente en los momentos complicados. Muy bien. Juan Pablo, la Asamblea Nacional hoy en día tiene pues una popularidad echada a menos, y no es para menos, valga la redundancia, pensar eso porque no ha habido un accionar durante el tiempo de vigencia, ¿no? Faltan no más de 5 meses para que ya la plantilla de asambleístas tengan que dejar sus puestos y vengan una nueva plantilla de asambleístas con propuestas diferentes. De llegar usted a la asamblea, ¿cuáles son los aspectos principales que cree que la asamblea debería tratar en interno? No hablo de proyectos de ley porque esos vienen encaminados desde el Ejecutivo y en algunas otras funciones también vienen desde la ciudadanía y que son proyectadas por los asambleístas, pero dentro de la asamblea, ¿qué cree usted que hace falta para poder tener una verdadera coalición de trabajo en servicio del Ecuador? Mire, Gustavo, esto de aquí yo lo he venido hablando ya hace varios meses en los diferentes medios de comunicación. Yo creo que el problema no nace y no se da cuando los asambleístas o las personas que auspician los partidos políticos llegan a cubrir los espacios de poder. El problema va mucho más allá, porque hemos visto y sabemos que la aceptación de popularidad de la Asamblea Nacional es de 2%, inclusive menor, es porque sí, sencillamente el problema del sistema se da en los partidos políticos. Los partidos políticos muchas veces funcionan solo como plataforma de la persona que quizás tenga un recurso y no cumplen su rol ante la sociedad. ¿Cuál es el rol de todo partido político? Ser el canal de comunicación entre el ciudadano y los espacios de poder. Pero siempre hay estas, digamos que, malas acciones que lo que hacen es distorsionar esta realidad y tenemos a partidos políticos que auspician a personas que realmente no están comprometidas con la sociedad. Y es por eso que al llegar ellos a la Asamblea Nacional o a los diferentes espacios de poder, no están comprometidos en trabajar en beneficio de la gente. Esperemos
que las personas que vayan a ocupar el día de mañana los espacios de poder estén comprometidos con la sociedad, con el Ecuador, porque ahí va a estar el punto de éxito y el punto clave para poder sacar adelante el país. ¿Qué es lo primero y lo que yo siempre he dicho? Quizás hay cosas que los diferentes partidos políticos representan. Creo que es un movimiento liberal, tenemos nuestros principios, nuestros valores que están bien identificados, en los cuales nosotros impulsamos y hacemos una gran difusión para que la gente conozca en qué nosotros creemos. Pero hay algo que nunca va a estar en tela de duda, ni siquiera en negociación, son los valores como la honestidad. Si el día de mañana, indistintamente el partido político que ocupe los espacios de poder, nosotros proponemos o se debe proponer una ley de extinción de dominio que realmente ataque el problema de la corrupción, yo creo que el valor de la honestidad no tiene que estar identificado ni con izquierda, ni con derecha, ni con partidos liberales, conservadores, sino con la responsabilidad de hacer el bien al país, al ciudadano, de cuidar sus recursos. Hay puntos en común que tenemos que dialogar, pero justamente dejando de lado nuestras banderas políticas, partidarias, pensando en beneficio de la gente. Y le pongo un ejemplo, porque yo estoy seguro, Gustavo, que usted comparte conmigo. La honestidad es algo que no viene con una tendencia política. Y yo he dicho cada vez en los medios de comunicación que el ciudadano que vote por alguien que no sea el partido creo, tiene que exigirle a sus representantes que hay puntos intermedios y puntos en común que uno puede compartir e indistintamente quién impulsa o de qué partido político provenga la propuesta, tiene que ser aprobado. Juan Pablo, pero ¿cómo exigirle desde la ciudadanía a un empoderado asambleísta que de alguna manera tiene un sinnúmero de blindajes? Mire, por ejemplo, le voy a poner a usted un reciente hecho que ocurrió en la asamblea. Ya vendrá Jaime a preguntarle los temas de proyección que usted tenga como propuesta, pero a mí me gustaría un poco manejar el tema del pensamiento del candidato. Hace poco la Asamblea reformó la ley legislativa y oh sorpresa que dentro de las reformas cambian el punto o el punto en el que para poder censurar a un asambleísta, ahora ya no se necesita 70 votos, sino 90 votos o algo así. No recuerdo 91. Exactamente la cantidad. 91 votos, correcto. Gracias por la aclaración. ¿Usted le parece correcto eso? ¿Usted le parece que es adecuado que en vez de cuidar precisamente de los espacios para verificar cómo sancionar a los que no están haciendo bien su trabajo, más bien se blinden de esa manera, sabiendo que recién nomás se denunció que más de 60 asambleístas estarían involucrados en el tema del reparto de los hospitales? Mire, Gustavo, el punto de origen, recuerden bien todas las personas que están escuchando esta entrevista, son los partidos políticos. Cuando un partido político comienza con irregularidades, sigue un proceso y tiene candidatos con irregularidades, y esos candidatos se convierten en personas que ya están ocupando los espacios de poder, tengan la plena seguridad que van a ser irregularidades y van a tener espíritu de cuerpo para hacer irregularidades. Miren que el tiempo ha dado la razón. ¿Dónde está en este momento el expresidente Correa? Está huido. ¿Dónde está el ex vicepresidente de Alianza País? Está ahorita detenido. ¿Dónde están los diferentes ministros? Están detenidos. Lo que se vio es que hubo un sistema corrupto en el cual las personas llamadas a corregirlo, a enderezarlo, que son los líderes, lo que estaban haciendo es inmiscuidos en la misma red de corrupción. Entonces es normal que el día de mañana estas personas que han pertenecido a estos partidos y que están en estos momentos ocupando los espacios de poder, tengan un espíritu de cuerpo para lo negativo. Y usted lo mencionó y es algo clave. Si de 137 legisladores, un poquito menos de la mitad, 60 están cuestionados, lo más seguro es que ellos van a buscar con espíritu de cuerpo defenderse. Por eso la nueva asamblea tiene que llegar a romper todas estas malas acciones que ellos han venido diseñando y elaborando, porque no solo es este punto que usted acaba de mencionar, son varias acciones que ellos a lo largo de los 14 años se han venido blindando. Las reformas no solo en la función legislativa, sino también en el COIP. Miren que todos los crímenes de cuello blanco, como le dicen, también redujeron las penas. Y eso pasó de agache, por si acaso. Pero bueno, ahí está, yo creo, la tarea de la nueva asamblea de
rectificar y de cambiar justamente todas estas malas acciones que han venido impulsando los malos políticos, porque la gente está cansada de los malos políticos, no de la política. Si uno hace una política decente, que es el error que queremos llegar a hacer, no solo Juan Pablo Hidalgo, sino todos los candidatos de la lista 21, es de dignificar la política para recuperar la confianza del ciudadano. De acuerdo, usted ha dicho que es un tema más de partidismo, y bueno, coincido con eso, porque inclusive hay partidos que están cogobernando hoy en día y que tampoco han dado paso a la fiscalización dentro de la Asamblea, y eso también es importante mencionar. Pero en todo caso, Juan Pablo, finalmente en esta pregunta, para luego darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz, tenemos problemas en el seguro social, tenemos problemas en la justicia, tenemos problemas en el empleo, tenemos problemas en el servicio público, tenemos problemas En todo. a millar y surgir, ¿ok? Pero todo parte desde las leyes aprobadas y no aprobadas en la Asamblea. Entonces, si bien es cierto es un manejo partidista, ¿cómo dejamos que la Asamblea permita de alguna manera ver más allá de los intereses políticos de un partido a los intereses generales de un pueblo? Bueno, realmente yo creo que no solo de la Asamblea, sino también del Ejecutivo, y aquí viene la parte clave, ¿no? ¿Quiénes son las personas que acompañan justamente al presidente? ¿Quiénes son las personas que ellos ponen como candidatos para la Asamblea? Yo creo que la última Asamblea y el último gobierno fue caracterizado, primero que yo, con irregularidades. Si ustedes recuerdan cómo llegó Lenín Moreno a la presidencia, ya te va dando a entender que lo más seguro es que iba a tener demasiadas irregularidades en el desarrollo de su gobierno, y eso creo que ha sido una característica que usted lo acaba de mencionar. Así que a mí no me sorprende, yo creo que me sorprendería que hubiese hecho bien las cosas. Lo segundo, ahí yo creo que también va justamente la parte del ciudadano. Muchos ciudadanos no se empapan con información sobre sus candidatos y se dejan llevar por el populismo, se dejan llevar por la sonrisa, se dejan llevar por personas que quizás no le hable propuestas, pero le habla de manera agradable, y eso al final del día se transforma en que le dan el voto de confianza a un partido que pone candidatos que no están a la altura, que no tienen capacidad y que mucho menos tienen propuestas. Y el día de mañana, cuando están en la Asamblea, como usted acaba de mencionar, ¿qué es lo que tenemos? Que van a la Asamblea Nacional, van a comprar joyas. ¿Qué hacen los asambleístas? Sacan carnet de discapacidad para tener ventaja. Ese es el resultado justamente de las malas decisiones. Pero el 7 de febrero tenemos la oportunidad de justamente hacer un cambio, de identificar bien los cuadros que uno va a elegir para que el día de mañana lo represente. Y estas personas van a tener tarea fundamental e importante de justamente recuperar esa confianza a través de trabajo. Yo siempre he creído que la única manera de demostrar, mucho más allá de las palabras, es con acciones. Y tenemos que demostrarlo con trabajo, trabajo y mucho más trabajo. Muy bien, continuamos con el director de los especialistas en el estudio, Jaime de la Cruz. Gracias, Gustavo. Juan Pablo, usted ha dicho que hay muchos políticos que han estado cogobernando tal vez con este gobierno, pero uno de esos partidos es Creo. Bueno, yo no le he dicho, pero hay que aquí aclarar algo, porque Creo firmó un documento público entre 4 bancadas en las cuales habían 8 puntos bien claros que se coincidía para votar, porque eran cosas que impulsábamos desde Creo como campaña electoral. No es nada en contra ni antagónico a nuestros principios ni valores, y mucho menos el plan de gobierno presentado en el 2017. ¿Qué pasó? En el momento que justamente blindaron a Diana Tamaín, a la presidenta del CNE, Creo rompió este acuerdo. Porque aquí no hay una cogobernación por debajo de la mesa, o yo te apoyo y dame el ministerio. ¿Por qué se evitó el ministerio, interpelación de la ministra Romo? Ya llegó a ese punto. Llegamos a que dame el ministerio. No. Aquí uno tiene que hacer las cosas de manera objetiva. Que quizás, lógicamente, los contrarios, los opositores, digan, no, están cogobernando. Es más una estrategia de comunicación política que una realidad. Porque aquí nadie puede decir que Creo ha cogido un solo espacio de poder en el gobierno nacional. Lo demás, yo creo que son coincidencias en puntos en común, que es lo que hemos hablado justamente en el último juicio político. Toda la bancada de Creo va justamente con todas las pruebas de descaro que ya se ha demostrado, y creo que está mucho más que tácito todo lo que se ha visto, es justamente votar a favor de la destitución de la ministra.
Pero bueno, es que en este momento estamos viviendo una etapa electoral y a Creo no le interesa estar cercano al gobierno en este instante, pero este juicio se lo venía intentando hacer hace un poco más de 10 meses, pero lamentablemente no había voluntad de parte de los que estaban en esa comisión de fiscalización. Bueno, mire, realmente los juicios y las descargas de las pruebas ya es algo que analizan justamente los que están en este momento en la Asamblea Nacional. Lo que yo creo que es claro, porque todas las evidencias que han salido, y justamente mucho más allá que estemos en un momento preelectoral, creo que uno tiene que hacer lo correcto sobre lo popular. Y es lo que ha estado haciendo Creo. Mira que justamente si hubiésemos gobernado, como lo mencionaba el amigo Gustavo, los asambleístas de Creo y muchos más los que están en la comisión de fiscalización hubiesen salido en el listado que hubieran recibido algún hospital o algún espacio en el gobierno de negocio, y ustedes que vieron los únicos que hay una acusación por ahí contra el asambleísta Luis Pachala, que es el jefe de bloque de Creo. Bueno, yo no lo he escuchado y mucho menos he visto que se haya comprobado algo. Una cosa es una acusación. Son acusaciones. Y por lo menos yo no lo he escuchado. En el listado, claro que lo ha dicho Daniel Mendoza. Él ha dado toda la información justamente buscándose para aliviar un poco la pena que le va a tocar el día de mañana. En ese listado que le ha dado contra todo el mundo, no hay ningún asambleísta de Creo. Así que entre las pruebas yo creo que me remito que se ha manejado de una manera, yo creo, eficiente, responsable y honesta, porque si no, tranquilo. No es que un asambleísta lo acuse, pero hay denuncias contra el asambleísta Pachala que tiene espacios de poder en su provincia. Bueno, como le digo, yo no lo he escuchado y mucho menos se ha comprobado, pero la persona que está en este momento, como se dice vulgarmente, está hablando todo, en ningún momento mencionó a ningún candidato, a ningún asambleísta de Creo. Y ante las pruebas y los hechos es uno que uno puede emitir un juicio de criterio. Entonces, yo creo que por ese lado no va. Y lo que usted mencionaba, solo para complementar, lógicamente, cómo fue que se blindó a la presidenta del CNE, fue justamente por el voto que dio Daniel Mendoza, que primero que se excusó el día de la votación, segundo, su alterna no apareció, no llegó, dice que se olvidó de la sesión. ¿Quién se olvidó de una sesión? Siendo ese su trabajo, no sé. ¿Qué tuvo como resultado? Se salvó la presidenta del CNE, Diana Tamain, y que obtuvimos después de unas semanas la aprobación de un partido que inició provincial y que quería llegar al alcance nacional. Ahí se ven las irregularidades que a través del tiempo se ha descubierto. Correcto, vamos con el tema de las propuestas. ¿Cuáles son las leyes que usted cree que se deben de crear en la Asamblea para cambiar al país? Mire, yo tengo dos propuestas de ley que son clarísimas, que son las que voy a hacer desde el momento 1 a ejecutar. La primera, debido a todos los recorridos que he hecho en el Distrito 1, que comprende la parroquia Jiménez Febres Cordero, cada vez que estaba en la Isla Trinitaria, en los Guasmos, ¿qué me dice la madre de familia? Todavía, por si acaso, no es que ha pasado, todavía en este momento hay un problema de cómo la madre de familia, el padre de familia hace que su joven, que su niño estudie en este momento, porque como usted sabe, estamos en teleeducación, todo es en la casa, a través del internet, en línea. ¿Qué ha pasado? Primero que las personas no tienen los recursos para adquirir el servicio. Y el que tiene el servicio se le hace complicado porque no tiene recursos para tener las herramientas que utilizan el internet, como son las computadoras, como son los teléfonos celulares, las tablets, etcétera. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros como legislador? Primero, reformar la ley de telecomunicaciones. ¿Qué pasa en la ley de telecomunicaciones? Ahí claramente el sistema, hay una parte que se llama sistema universal, que está destinado al 1% de los ingresos de toda empresa de telecomunicación, que está destinado para la cobertura del internet o de las telecomunicaciones a nivel nacional. ¿Qué pasó? En el 2016, Rafael Correa redireccionó este rubro y lo mandó a la Cenecit a gasto corriente. ¿Qué significa esto? Que nadie sabe dónde fue esta plata. Este 1%, para que tengan una idea de las personas que me están viendo y escuchando, representan 35 millones de dólares. Que si lo multiplicamos por 4, que han sido los 4 años que han pasado, son 140 millones de dólares, que primero ya tuviéramos la cobertura del 100%. Lo segundo, no estuviéramos con tecnología 4G, sino 5G. Es ahí que nosotros tenemos que poner responsablemente estos recursos para que efectivamente llegue a la que fue la causa natural de cuál fue su creación en el momento que aprobaron la ley de telecomunicaciones. Lo segundo, en la ley de telecomunicaciones no dice que el internet es un servicio público o, como conoce la gente, un servicio básico. Ahí te dice servicios entre otros. Por eso es que Lenín Moreno durante la pandemia tuvo que emitir un decreto para poner
explícitamente la palabra Internet, porque si no lo que pasaba es que llegaban las O empresas. sea, todavía no es considerado un servicio público. No, en este momento a través de decreto. Usted sabe que eso está a la voluntad del presidente de turno. Nosotros queremos que eso esté Que escrito ya en la el ley. Internet creo que Usted lo ha es dicho. igual necesaria que la energía, que el agua. Es más, esta entrevista está haciendo en línea. Yo Por creo que en supuesto. este momento ya tenemos que olvidarnos que el Internet es un lujo o un consumo especial. No, señores, en este momento, a ver, a través del Internet la gente estudia, trabaja, se comunica. Mira lo que me dicen las personas del distrito. Las madres de familia cuando van a celebrar al esposo, al hijo, ¿qué hacen? Porque como no tienen la herramienta, porque es costosa, van al parque del barrio, se conectan a la red del municipio, descargan la receta y llegan a su hogar. El Internet es una herramienta que te decía para ver los partidos de la selección, de Barcelona, de Melec, los jóvenes que hacen sus TikTok. O sea, ya es una herramienta de uso común. Por eso tenemos que abaratar los costos. Las personas, para que ustedes tengan una idea, cualquier empresa de telecomunicaciones en el país tiene un 30% de impuestos. 30%, que significa, o traducido, es 30% más caro para el ciudadano. Directamente, el Internet del Ecuador es el más caro de la región. Y es por eso que hay el compromiso desde la presidencia también en eliminar estos impuestos, estas tasas, estos aranceles que encarecen los productos. Igual que los intereses de los bancos. Igual que los intereses de los bancos, pero que eso lo regula la Junta Monetaria. Por eso tiene que haber un presidente como Guillermo Lasso que ha dicho hay que dar la competencia en los bancos para que vengan inclusive Pero los bancos internacionales. Él podría hacerlo ahorita, bajar los intereses de crédito del Banco Guayaquil. No, porque eso lo regula la Junta Monetaria. Esto de aquí no es que dice el dueño del banco yo voy a bajar los intereses o los subo. Todo pasa por una regulación. Y eso es un proceso que lo conoce muy bien. Yo no sé si usted no lo sabía, pero ningún banquero puede Pero poner puede a su antojo. solicitar al gobierno, al Estado, bajar los intereses. Pues yo podría poner un ejemplo en este momento que es candidato a la presidencia. Sí, pero tiene que ser aprobado por el gobierno. O sea, y Pero- esto regula para todos. Usted primero tiene que decir a todos los banqueros que hagan lo mismo. Aquí no hay que confundirse. Guillermo ha dicho y ha sido muy claro. Nosotros somos un partido liberal que creemos en la libre competencia. Él ha dicho que al momento que sea presidente va a hacer todo para que el entorno suficiente de competencia no solo bajen los intereses a nivel de la banca local, sino que venga la banca internacional para que haya una libre competencia. En la libre competencia el único beneficiado siempre va a ser el ciudadano, porque los bancos tienen que competir para que ese cliente o ese ciudadano venga a ser un cliente más de su banco. Pero mucho más allá de eso, para no descuidarnos de la propuesta, justamente en lo que estábamos mencionando, tenemos que apuntar que sea complementado con el presidente también que elimine los impuestos y los aranceles de los teléfonos y las computadoras, porque no te sirve nada abaratar un 30% el servicio de internet si no tienes para pagar la computadora, el teléfono, y ahí viene la propuesta complementaria del legislativo con el presidente o desde el ejecutivo. ¿Qué queremos hacer mucho más allá de esto? Que justamente en este momento existen 865 infocentros y megacentros en el Ecuador. En mi distrito solo hay 3 que están en la parroquia Jimena, la Febres Correa no tiene ninguno. Para que ustedes tengan una idea, la operatividad de estos infocentros tiene un valor de 2.7 millones de dólares, que como yo le mencioné, el 1% de ingresos de telecomunicaciones representa 35 millones de dólares. O sea, plata hay. Está mal administrado. Por eso nuestra propuesta es, primero, incrementar estos infocentros, estos megacentros, y segundo, que cumplan otro rol social, que es justamente la telemedicina. Porque aquí usted muy bien sabe que tenemos la cultura de que solo vamos a atendernos cuando nos duele. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que todos estos infocentros que están en los lugares vulnerables de las ciudades también sirvan para que se haga medicina preventiva y ya no la curativa. Hay que cambiar ese chip cultural de no ir solo al doctor cuando nos duele. ¿Quién es el beneficiado de esto? Primero el ciudadano, porque si tienes un proceso de medicina preventiva en tu mismo lugar de residencia, identificas rápidamente la enfermedad que te da mayores posibilidades de recuperarte indistintamente de cuál sea la enfermedad. Y lo segundo, inclusive le significa un ahorro para el Estado. Entonces, por eso nosotros queremos enfocar esta primera propuesta para que la gente tenga, en resumen, internet más barato, de mejor calidad, y que se pueda atender de manera gratuita en todos los infocentros y megacentros. Que es la segunda ley, no sé si hay el tiempo suficiente, pero en resumen... Ya se nos terminó el tiempo. En resumen, solo lo voy a dejar aquí sobre la mesa, es mejorar y fortalecer la ley de extinción de dominio, porque es lo que ha hecho como quizás una buena iniciativa la fiscal general, es recuperar justamente los bienes de los políticos corruptos, pero
Usted sabe muy bien que los que están en funciones no ponen nada a su nombre. Nosotros con el equipo estamos haciendo una investigación de cómo tiene la ley de extinción de dominio en Costa Rica y en Colombia, que ellos sí pues buscan las vinculaciones de los testaferros. En resumen, nosotros tenemos que impulsar una ley que vaya realmente, primero que sancionen y paguen la pena a los corruptos, pero lo más importante, que devuelvan lo robado. Correcto. Juan Pablo Hidalgo, candidato a asambleísta por el Distrito 1 por el Movimiento Creo.